Héctor Astudillo ha tenido muchos cargos públicos en Guerrero, uno de los estados más pobres del país. Esta es la segunda vez que intenta llegar a la gubernatura representando al PRI, aunque nunca antes se había enfrentado a un escenario como el que ahora se vive en su lugar de origen. Esta noche, Héctor Astudillo en La Pura Verdad. ¿Legítimo el pedido de suspender las elecciones en Guerrero? Es legítimo protestar por lo que pasó, que está ligado al pedir que se cancelen las elecciones. Y lo que pasó es algo muy grave. Lo que pasó es lo de Iguala, los 43 jóvenes desaparecidos, que los maestros de la CETEC, los padres de familia, en una unión que han hecho, protestan por lo que sucedió y llevan la protesta a cancelar las elecciones. Yo creo que la protesta puede seguir siendo, pero es más grande indiscutiblemente el derecho que está en la Constitución y la aspiración de quién quieres que te gobierne. Pero la pregunta es si están dadas las condiciones. Las condiciones, en términos de seguridad. Las condiciones para acceder a la elección, sí, yo creo que están dadas. Hay protesta, hay manifestación, hay inquietud, pero el padrón electoral de Guerrero son 2,5 millones. Yo estoy convencido que 2,450,000, cuando menos, quieren que haya elección. O sea, que solo 50,000 personas estarían a favor de suspender las elecciones. ¿Cómo se hace ese cálculo? Tal vez menos. ¿Cómo se hace ese cálculo? Por lo que veo, por el número de maestros que protestan, por la afectación de la reforma educativa, que andan sobre 12,000, algunos hablan de 15,000, más la suma de la inconformidad. Creo que doy un dato que puede ser de 50,000, que puede ser mayor a la realidad. Miguel Barbosa, en su carácter de presidente del Senado, dijo que no estaban dadas las condiciones para desarrollar en orden y en paz las elecciones en Guerrero. Curiosamente, Miguel Barbosa pertenece al Partido de la Revolución Democrática, al PRD, que es el partido que ha venido gobernando Guerrero. Yo creo que la posición del senador está radicada en una preocupación desde el Distrito Federal. Él no vive en Guerrero. Yo sí vivo en Guerrero y puedo, Gabriel, dar una opinión creo que más cercana a la realidad. O sea que está diciendo que el senador Barbosa no sabe de lo que está hablando. Está alejado de Guerrero. Está siendo políticamente correcto. ¿Es momento de ser políticamente correcto? Es momento de ser políticamente correcto. Es momento de decir lo que considere conveniente como senador y además como alguien importante en la política en este momento. Pero creo que los guerrerenses que están en la tierra, que están en las 8 regiones de Guerrero, están metidos en una elección histórica, Gabriel. Casi 400 o 420 elecciones al mismo tiempo, campañas. Y eso va a levantar una ola que sin duda va a contrarrestar una protesta que es legítima, pero que por supuesto no va a ser mayor al deseo de los guerrerenses de elegir hoy a los gobernantes. Porque lo que ha sucedido en Guerrero obliga a que la gente quiera renovar a los gobernantes en términos de la propia ley. Ahora bien, Guerrero parece ser un estado con una serie de problemas que, por supuesto, sin restarle seriedad al caso de los 43 desaparecidos, no es todo lo que pasa en Guerrero, pasa mucho más, cosas muy graves. Es decir, es un estado realmente pobre, es uno de los más pobres del país. ¿Cómo se revierte eso? Pues la pobreza es parte de los males, o es punto de partida de los males. Todo lo que ha sucedido con la llegada, la ampliación, la mayor participación de la delincuencia organizada, se debe precisamente en parte a la pobreza. Se ha metido más fácil que en otros estados. ¿Qué tenemos que hacer para contrarrestar eso? Lo primero que tenemos que hacer es volver a la normalidad. Y segundo, después de volver a la normalidad, tratar de hacer una mejor educación en Guerrero, buscar opciones de empleo y lo que he venido diciendo, abrir más las escuelas y las universidades a los jóvenes y cerrar más las cárceles a los jóvenes. Pero ¿cómo se consigue eso de la normalidad, candidato? Porque la normalidad no es un asunto único, es decir, algo que se resuelva con uno solo de los puntos que hay que resolver. Son muchísimos. ¿Cómo se consigue en cuánto tiempo? Hay que tratar de que haya más gobernabilidad. La normalidad y la gobernabilidad son términos muy parecidos, igual como suenan, igual como deben ser. Normalidad y gobernabilidad. Lo que Guerrero requiere es que los propios guerrerenses no nos autogobernemos. Tenemos que buscar cómo tener un gobierno que sea elementalmente presente y fuerte, como para exigirle
lo que los guerrerenses padecen: problemas de inseguridad, la violencia ligada a la inseguridad, problemas también de empleo, problemas de servicios de agua potable fundamentalmente. Y yo lo que estoy convencido es que se puede intentar, sí, siempre y cuando tengamos condiciones de gobernabilidad para poder establecer puntos de partida para estos temas que te acabo de decir. Es deseable que suceda relativamente pronto. Y uno de los puntos a combatir, usted lo asocia directamente, ¿no? La presencia del crimen organizado, el narcotráfico, con la pobreza. Eso se combate básicamente con mayor empleo, es decir, con que la gente tenga mayor oportunidad de ganarse la vida dignamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se abren nuevas fuentes de empleo para cientos de miles de personas? Bueno, lo primero que hay que hacer es que recuperar el ánimo de la gente de hacerlo. ¿Cómo puede alguien ir a invertir para que se generen 10, 20, 30 empleos? Tenemos que hacer de Guerrero un estado con menos problemas de inseguridad, de violencia. Entonces hay que concentrarnos en eso, porque mientras no haya eso, sencillamente no va a haber inversiones y las posibilidades de tener más empleos van a ser cero. ¿El gobernador con licencia, Ángel Aguirre, es de verdad el culpable de todo lo que ha pasado? No, yo no creo eso. Yo creo que al final de cuentas a Ángel Aguirre lo que le sucedió es que le reventó un problema. Tiene responsabilidad porque era el gobernador, pero yo creo que fue la acumulación de una serie de omisiones y de acciones también que permitieron que explotara el problema en Iguala. Si no hubiera pasado, le pregunto, esperando una respuesta con suma honestidad, si no hubiera pasado la tragedia de Iguala, de Ayotzinapa, ¿usted cree que el PRI tendría oportunidades de gobernar el Estado? Es parte de la oportunidad que tiene el PRI para volver a intentar recuperar el Estado. Es parte de un todo. Es una parte lamentable. Es una parte lamentable, no deseable, pero que está. Tiempo y circunstancia, decía Ortega y Gasset. Sí, en otro tiempo y otras circunstancias. Probablemente mejor. La procuración de justicia en el Estado es otro tema clave, candidato. La gente está inconforme, habla de poca resolución de los casos, tienen miedo de denunciar porque se sabe hoy que buena parte o una parte importante de la delincuencia es perpetrada incluso por integrantes corruptos de la fuerza policial. ¿Cómo se revierte semejante falta de confianza? Dos temas, Gabriel. El primero, corrupción. Guerrero no puede seguir siendo los primeros lugares de corrupción. Y Guerrero no puede seguir siendo primeros lugares de impunidad. Hay que enfrentar decididamente la corrupción y enfrentar decididamente la impunidad. ¿Cómo se hace, candidato? Porque todos los ciudadanos queremos enfrentarlo. Y esperemos que nuestros gobernantes sepan cómo. ¿Cómo se hace? Gabriel, primero el asunto de la corrupción, predicando con el ejemplo. Si yo llego a ser gobernador y me dedico a estar haciendo negocios para mi beneficio, la corrupción no va a desaparecer, va a crecer. Tengo que predicar con el ejemplo. Y una de mis propuestas principales, independientemente de mejorar la educación, independientemente del asunto de la inseguridad o seguridad pública, es enfrentar decididamente que la corrupción disminuya. Y lo voy a hacer. El asunto de la impunidad es el caso de la funeraria que todo el mundo conoció en Acapulco. ¿Por qué se animó el dueño de la funeraria o el que operaba la funeraria? Porque decía, hay impunidad en Guerrero, aquí se puede robar y no castigan a nadie y vuelven a robar. Aquí pueden asesinar, no castigan a nadie y vuelven a asesinar. Entonces se animó, dijo, pues como aquí a nadie castigan, entonces voy a hacer el negocio de mi vida y en lugar de regresar restos incinerados de un familiar, que es un asunto ya de por sí de entrada con dolor, le regresaban 1 kilo de tierra. Es parte del reflejo de la impunidad. Vaya que lo es. ¿Es consciente de que la gente lo critica porque usted suele no terminar sus cargos porque salta a otro nuevo puesto? Estoy absolutamente consciente que ha sido una crítica que me han hecho desde hace varios años, pero también estoy muy claro y enterado de que nunca me han acusado de que soy un abusivo, un bandido o un asesino. Mi carrera ha sido ascendente. Hace 10 años intenté ser gobernador y una de la crítica fundamental fue, es que no termina nada. A 10 años te puedo decir, bueno, lo siguen haciendo, pero también yo contesto con toda determinación. No me pueden criticar que sea un abusivo o de actos de corrupción en mi vida o de actitudes de las cuales yo me pueda avergonzar en este momento y en la tarde o mañana.
Es probablemente, como dije, uno de los estados más pobres. Lo dicen las estadísticas, es un estado prendido fuego, literalmente, en algunas ocasiones. ¿Por qué quiere gobernar ese estado? Soy político profesional. No es la primera vez que lo intento, será la segunda ocasión. Lo voy a intentar 10 años después. Después de que no lo logré hace 10 años, me quedé en Chilpancingo, volví a ser presidente municipal con el mejor resultado 3 años después de no haber logrado ser gobernador. He tratado de prepararme, he tratado de acercarme a las gentes que no tienen partido político, a las universidades. Es un momento difícil. Lo más fácil sería irme a mi casa, a leer el periódico, a ver la televisión, pero creo que es un momento también que el propio Estado, mi tierra, Guerrero, demanda lo mejor de los que estén en la participación política y yo trataré de hacerlo en esa ruta. Guerrero es, como bien sabemos, uno de los estados con peor fama del país a nivel internacional y perdió su lugar de mágico paraíso turístico que tenía. ¿Cómo van a cambiar eso? ¿Cómo lo van a revertir? Porque, por otro lado, si no lo revierten, no recuperarán la serie de ingresos que el turismo traía. Sí, se han perdido muchas cosas. Yo creo que es tiempo, en esta crisis, de intentar hacer cosas importantes para volver a un estado que tuvimos. Gabriel, somos un estado que estamos encontrando oro por todos lados. Creo que tenemos que encontrar algunas otras actividades que también vayan paralelamente con el turismo. El turismo es bueno, hay que recuperarlo, tenemos todavía un gran potencial y creo que Acapulco puede volver a ser un punto central turístico del país. Hay que relanzarlo a nivel mundial, pero para que la gente también regrese a Acapulco, tenemos que acabar con todos los conflictos que hay y que luego repercuten en el bloqueo de la autopista. Tenemos que hacer rápidamente la construcción de una nueva relación con todos los que protestan y que creen que la única manera de presionar es bloquear la autopista. Guerrero tiene que dejar de ser un estado solamente de conflictos para ser un estado atractivo, agradable y que tenga otras condiciones en materia de seguridad y, por supuesto, de inversión. Una de las cosas que acaba de decir es que la gente no solo desconfía de la política, sino de los políticos. Resulta que usted pertenece a ese grupo, precisamente. Sí, claro. ¿Cómo se deshace uno de semejante estigma? Haciendo algo para tratar de inspirar la mínima confianza en lo que dice uno, en lo que hace y en la historia de uno. La máxima Gabriel, confianza. Yo soy alguien que puede platicar su historia. Mi historia es de éxitos, de derrotas, de bajos, de altibajos, en poca palabra, y lo puedo platicar. ¿Qué altibajos, candidato? Derrota, éxito, así de sencillo. ¿Le duele perder? No, perder es duro, difícil, principalmente cuando quieres y haces todo para ganar. Pero también la derrota sirve, enseña y enseña mucho. Bueno, esperemos que este proceso por fin le devuelva la paz a un territorio que de verdad la necesita, más que nunca probablemente. Es un lugar no solo rico en términos de recursos naturales, es rico en términos de belleza y es además un lugar con gente increíble que definitivamente no se merece por lo que está pasando. Hay que hacer todo lo que esté al alcance, Gabriel, porque Guerrero deje de ser el primer lugar de todo lo malo y el último lugar de todo lo bueno. Y en la idea que yo llegue a ser gobernador del pueblo donde nací, donde he estado, haré todo lo que me corresponda para intentar que Guerrero salga adelante. Pues bien, brindemos entonces por un Guerrero en paz. Salud, salud.